Bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hablar de la selección femenina de fútbol de Colombia. Suscríbete si ves que te parece interesante. La selección femenina de fútbol de Colombia es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales de fútbol femenino. Su organización está a cargo de la Federación Colombiana de Fútbol, la cual es miembro de la Conmebol y de la FIFA. La selección ha tenido logros importantes en diferentes categorías. Obtuvo los subcampeonatos de la Copa América Femenina en las ediciones de 2010, 2014 y 2022, lo que le permitió clasificar a los mundiales de 2011, 2015 y 2023. Este último aún no se ha disputado. También participó en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016 y está previsto que participe en 2024. Colombia fue el primer equipo femenino de habla hispana en avanzar de la fase de grupos de un mundial en 2015. En las categorías de fútbol base, la selección sub-17 fue subcampeona del Mundial Femenino sub-17 de 2022 y campeona del Sudamericano Femenino sub-17 de 2008. También logró un segundo puesto en el Sudamericano Femenino sub-20 de 2010. Asimismo, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 al vencer en la final a Argentina. Hablemos un poco de su historia, el origen y las primeras experiencias internacionales. Los antecedentes del fútbol femenino en Colombia se remontan a la década de 1970, cuando el deporte se practicaba informalmente en diversas ciudades del país. Sin embargo, la primera aparición internacional de la selección femenina de Colombia fue en el Campeonato Sudamericano Femenino de 1998, en el Mar del Plata. El técnico de la selección en el campeonato fue Juan Carlos Gutiérrez Sánchez, quien había sido director técnico de la selección masculina de Bogotá de 1990 a 1994. Sus asistentes técnicos fueron Carlos Jimmy Salas Restrepo y Margarita María Martínez. Durante este campeonato, la selección registró 2 victorias ante Chile y Venezuela y 2 derrotas ante Perú y Brasil, esta última por goleada 1-12. La selección reapareció en 2003 para el Campeonato Sudamericano Femenino bajo la dirección técnica de Miriam Guerrero y la asistencia técnica de Margarita Martínez. El campeonato se disputó en Lima entre el 11 y el 27 de abril y en él obtuvo importantes resultados como la victoria ante Venezuela por 8-0, una de las mayores victorias en la historia del equipo nacional que le valieron para obtener el tercer puesto al finalizar el campeonato. En contraste, en el último partido del campeonato el equipo sufrió la mayor goleada de su historia ante Brasil, perdiendo 0-12. La goleadora del seleccionado nacional en el sudamericano fue la antioqueña Sandra Valencia con 5 goles. Respecto a su etapa de consolidación en los Juegos Bolivarianos de 2005, aunque la organización del evento permitía disputar el campeonato femenino de fútbol con la selección mayor, la Federación Colombiana de Fútbol decidió que el equipo femenino representante de Colombia en Pereira sería la selección sub-19. Dicho representativo obtuvo el segundo puesto del campeonato, detrás de Perú, al derrotar a cada uno de los demás equipos que participaron en el campeonato. Unos meses más tarde, John Agudelo fue nombrado director técnico para afrontar el Campeonato Sudamericano Femenino de 2006 en el Mar del Plata. En el Sudamericano, la selección no logró superar la fase inicial tras vencer a Uruguay, empatar frente a Ecuador y perder frente a Chile y Argentina, quedando en el cuarto puesto del grupo. En 2008, Pedro Ignacio Rodríguez fue designado como el nuevo director técnico para las selecciones femeninas en todas las categorías. El primer título de fútbol femenino de Colombia fue obtenido por la selección sub-17 en el Campeonato Sudamericano de 2008 disputado en Chile, cuyo equipo fue la base para las demás categorías. En este torneo, la jugadora bogotana Tatiana Ariza se convirtió en la goleadora del campeonato con 6 goles. Al lograr este título, la selección clasificó al Mundial Femenino Sub-17 de 2008 en Nueva Zelanda. En el primer campeonato Sub-17 femenino, Colombia se enfrentó en el Grupo A Dinamarca y Canadá,
obteniendo sendos empates a 1. Y finalmente contra Australia, contra la que salió derrotada por 3-1. Dichos resultados dejaron a Colombia en el cuarto puesto del grupo. El siguiente compromiso internacional para la selección femenina fueron los Juegos Bolivarianos de 2009 en Bolivia, para los cuales fue ratificado el técnico Pedro Rodríguez. En esta oportunidad Colombia participó con la selección mayor y obtuvo el primer puesto de forma invicta al derrotar a todos los demás participantes. Perú 3-0, Venezuela 2-0 y Ecuador 1-0 y Bolivia 4-2. El calendario de 2010 estuvo cargado de compromisos internacionales en el fútbol femenino. La selección mayor comenzó disputando la Copa Bicentenario Chile 2010 en Coquimbo, donde logró el cuarto puesto, detrás de Dinamarca, Japón y los anfitriones, perdiendo únicamente contra Japón. En el campeonato se destacó Lady Ordóñez, quien fue la goleadora con 4 anotaciones. Unos días más tarde, la